Nosotros somos una familia que inició en Ecatepec, en el Estado de México, en una colonia pues, violenta. Vivimos varias situaciones de inseguridad. Y pues teniendo 2 hijas, viendo una opción más tranquila. Para mí como mamá lo más importante es que ellas pudieran vivir tranquilas, que pudieran salir a la calle sin temor, sin pensar que alguien las sigue o que alguien les va a hacer algo. Que ese es el motivo del por qué vinimos a Oaxaca. Y yo decía, sí, o sea, aquí lo vamos a hacer, vamos a lograr las cosas, vamos a salir adelante. Estaba emocionada y estaba preocupada por ver cómo lo iban a tomar las niñas, por ver cómo nos íbamos a sentir y porque era un reto grande. Por los costos, era difícil permanecer en la ciudad de Oaxaca. Y encontramos San Pablo Etla. Y lo primero que nos encantó pues, era la tranquilidad. Encontramos una casa para renta que nos acomodaba bastante bien económicamente y veíamos ahí a nuestras hijas, ¿no? O sea, veíamos a Valeria, a Denise correr, jugar, algo que nos gustó. No lo recuerdo muy bien, pero sí recuerdo que era muy complicado, ¿no? Lo veía como irnos de vacaciones, pero pues no era así. Pues siempre tienes ese chip de decir, tengo que hacer algo más por mis hijas, ¿no? Por la casa, por mi esposa. Y pues ahora tratar de que su entorno se vuelva el mismo que tenían antes con sus cosas y que puedan estar tranquilas también ellas. A nosotros nos tocó llegar a Oaxaca con 2 meses de cierre de escuela. Cuando nos quedábamos sin clases podían ser días, semanas o a veces hasta meses, ¿no? Empezamos a ver estos otros focos rojos de la educación y ya estando en San Pablo empezábamos a tener estas cuestiones de cierre de escuelas por cuestiones sindicales, por cuestiones de la escuela, o sea, algo ajeno al programa de educación. También fue nuestro primer encontronazo con la realidad y la educación en Oaxaca. Desde muy pequeña, ¿no? Estuve en contacto con lo que fueron las movilizaciones, los paros, porque pues yo lo viví. Cuando era pequeña, pues mi papá fue maestro, pero pues desde ahí como que se me iba inculcando, no, pues es que vamos a la marcha porque estamos luchando por beneficios para los niños y por mejores condiciones laborales. Cuando entraron a clases, sí fue como, ¿sabes qué, mamá? Pues es que, ¿qué hago? Ya tengo contestados los libros, ya no sé qué hacer. La verdad es que, pues eso ya lo sé. Iban muy atrasados en todo. Yo ya había terminado el segundo bimestre y ellos apenas iban comenzando, entonces yo ya no tenía nada que hacer. Cuando nosotros nos íbamos a las manifestaciones, a los paros, a las marchas, nuestros alumnos se quedaban sin clases por días, semanas, incluso meses. Y entonces era cuando nos volteábamos a ver a Alejandra y yo y decíamos, uy, pues eso no está bien, o sea, ¿qué hacemos? En el 2013, o sea, cuando empiezo a ver que
las semanas no son completas, se toma el tiempo de los muchachos para hacer cuestiones sindicales, son cosas que no me agradan tanto y es cuando sí decido meterme de lleno a las asambleas, ¿no? Pues ya en 2014, digamos, sí, ya cuando se empieza a escuchar la reforma educativa, la evaluación para los docentes, empieza a haber muchos cambios, pero también se empieza a hacer como más, con más fricción la relación entre la mesa directiva y los maestros. Por ellos hacer su lucha, ¿no?, sindical, en donde empiezan a tener más movilizaciones, cuando empiezan a mandar gente a la Ciudad de México, tienen su plantón en la Ciudad de Oaxaca. Todas estas movilizaciones, pues finalmente ellos pues requieren gente y su gente pues son los profesores, ¿no?, los docentes. La escuela cerrada mucho tiempo y pues nos empezamos a angustiar. Lo platicamos y pues sí queríamos ver una forma en la que ellas no perdieran clases, en la que hubiera continuidad en la escuela. La primaria y la secundaria de San Pablo, o sea, eran regidas por la sección 22. Lo que ellos dicen es lo que se hace, ¿no? La sección 22 siempre ha negociado el apoyo de los docentes con las cuestiones políticas, ¿no? Al tener muchos agremiados, de alguna manera manipulan al Estado y si no se cumple el pliego de demandas que ellos año con año presentan al Estado, empiezan las movilizaciones. Y es donde nosotros empezamos con o sea, no me puedes cerrar la escuela porque te tengas que ir a marchar. Algunas de las condiciones que nos ponían incluso para los contratos, era que teníamos que participar en todos los movimientos. Quienes íbamos al frente éramos los de nuevo ingreso, los que estábamos por contrato. ¿Por qué? Porque sabíamos que teníamos esa necesidad de renovar nuestro contrato, ¿no? Y pues de alguna manera nos exponíamos a muchas situaciones peligrosas en toda esa participación que teníamos. Pues lo hablamos, lo analizamos y creímos que sí se podía hacer algo para que por lo menos la escuela no se cerrara. Pues a mí, la verdad, siendo oaxaqueña y habiendo padecido toda mi vida el problema de los paros magisteriales, la verdad es que me llama la atención y sin dudarlo me involucro en el tema. No tener clases durante 10 días, 3 semanas, un mes, es una violación directa. Ya el Poder Ejecutivo, a través de la reforma, había establecido la solución a esto, entonces había que hacer que eso se cumpliera. Hay un artículo en la Ley General del Servicio Profesional Docente que establece que las y los maestros que se ausenten de sus labores por más de 3 días sin causa justificada deben ser separados del cargo en un procedimiento ejecutivo, es decir, rápido, prácticamente en automático. No se trataba de decir, ay, la profesora de matemáticas o de física de tal o cual secundaria, sino más bien aquel que estaba encargado de velar porque hubiera una profesora en el aula, no lo hizo. Y así fue como se hizo el planteamiento. Esas fueron las autoridades señaladas como responsables. Secretaría de Educación Pública a nivel federal y todas las educativas a nivel local. Estar cerca de un líder sindical me hacía sentir, híjoles, ya tuve el contacto con la persona que nos está dirigiendo y de alguna manera se siente uno que de verdad estás luchando por algo que vale la pena, por la educación, por mejores condiciones laborales. Para esto, nosotros ya habíamos tenido como algunos acercamientos con otros comités de padres de familia, en donde ellos nos decían, mira, nosotros fuimos a promover un amparo y cuando les preguntábamos que cuánto tiempo tenía de eso, pues ya tiene 1 mes, ya tiene 2 meses y no sucedía nada, ¿no? Después de darme cuenta de cómo era realmente, ¿no?, la situación de los líderes y que cuando ellos llegaban a un acuerdo, en el momento que ellos decidieran, llegaban y nos decían, se levanta el paro, ¿no? Y realmente nunca vi el beneficio, pero sí todas las pérdidas que había. Al ver esta presión que ejercía la sección 22 en todos los ámbitos de la vida oaxaqueña, decidimos que
debíamos presentar la demanda en la Ciudad de México, en lugar de aquí. Y eso iba a servir para quitar presión a los jueces en la ciudad de Oaxaca, pero también a Fernando, a su familia y a los propios profesores y profesoras. La información llega a las autoridades, entre ellas el YEPO y la sección 22. Se enteran también las maestras y maestros y eso hace que empiece un hostigamiento al principio sutil en contra de Valeria, Denise, Fernando, su familia. Yo ya estaba a punto de salir de la secundaria y me preocupaba pues que no me entregaran mis papeles y que mi hermana también ya iba a ingresar a la secundaria. La primera vez que nos enfrentamos como a una dificultad fue que empezaban como a molestar a Valeria, como a estar sobre ella. Mis calificaciones empezaron a bajar y muy repentinamente. Y entonces, así algunas veces hasta en el mismo sistema, me entregaban de primer bimestre unas calificaciones y para el segundo bimestre estaban cambiadas las del primero, ¿no? Yo tenía miedo, pero no tanto. Pero después empezaron más las cosas, más agresiones fuera y dentro de la escuela. No había día que no les hicieran algo o pasara algo, que era evidente que era la molestia por los amparos. Fernando nos habla para decirnos que está muy preocupado de ese hostigamiento y sobre todo de que pueda escalar y pueda llegar a afectar ya más directamente a Valeria y a Denise. Al ser pues gente también del mismo pueblo, nos seguimos encontrando y son cosas que no paran, ¿no? O sea, encontrarlos en el súper, encontrarlos de camino, pasan, nos gritan. En una ocasión llegamos y notamos que aventaron huevos a la casa. Ya cuando en una ocasión despertamos y las 4 llantas ponchadas. Primero lo hicimos con la autoridad, se fue con la autoridad, se puso al tanto de la situación, sin señalamientos, porque finalmente no era como que tuviéramos un responsable. Tenían 11 años cuando a mi hermana y a mí nos empezaron a seguir y a gritar cosas. De los hostigamientos, la más fuerte, o mi recuerdo más fuerte, fue cuando nos siguieron muy de cerca con un carro a mi hermana y a mí de regreso de la escuela. Nos empezó a seguir un carro y a gritar o a hacer señas. Iban muy pegados a nosotras y nos iban gritando que éramos unas pendejas, que nuestro papá era un entrometido, un chismoso. Mi hermana y yo nada más nos volteábamos a ver y apresurando el paso para llegar rápido a la casa. El alumno hay que respetarle su derecho a la educación. El docente tiene que impulsar ese derecho a la educación porque es nuestra razón. Pues sí sabíamos quiénes eran, ¿no? Y decir, bueno, ¿por qué se meten contigo unas personas mayores metiéndose con una niña? ¿Qué les pasa? O sea, para mí fue enojo y también fue preocupación, porque entonces decir, o sea, ya no pueden andar solas por la calle, ya no pueden ir solas a la tienda. Y por recomendación, si no mal recuerdo, de Derechos Humanos en la Ciudad de México, nos asignaron 2 elementos de policía estatal y pues ya fue que se reportaron con nosotros y pues nos acompañaban, ¿no? Creo que fue uno de los shocks más fuertes, porque todo el tiempo te sientes observada, vigilada. Pienso yo que para Valeria, o sea, ya no solo lo que le pasaba en la escuela, sino de que un policía ahora te acompañe a entrar a la escuela, salir de la escuela y a donde fuéramos, o sea. Y gracias a esto terminé en el hospital con una crisis nerviosa. Se me empezó a dormir el labio de arriba, pero después se me empezó a dormir la cara y las manos. Entonces le dije a mi papá que no me sentía bien, que se me estaba durmiendo prácticamente todo el cuerpo, ¿no? Y cuando llegué al hospital yo ya no podía caminar, no me podía mover, estaba toda entumecida, ¿no? Mi papá me baja cargando del carro y respirando fue que me empecé a tranquilizar y me empecé a poder mover. Pues uno como papá, pues primero te da como coraje, porque dices, o sea, ¿por qué tomar una represalia contra los niños? O sea, y
o sea, contra mis hijos, ¿no? Yo creo que cualquier papá que se empiecen a meter con tus hijos, pues te prende. Una niña de 11 años no debería de pasar por estas cosas, porque no son correctas, no es la forma ni las maneras, o sea, no está bien. Yo como maestra imagino la educación de una forma primeramente equitativa. Hay mucha desigualdad en el estado de Oaxaca. No tenemos las mismas condiciones que en el resto de la República, porque los maestros que sí queremos mejorar, que sí queremos estar, de alguna manera hemos sido perseguidos, hemos sido señalados y desafortunadamente por querer hacer las cosas. Además del hostigamiento que estaba recibiendo Fernando, tenemos una primera respuesta de las autoridades que nos preocupa. En la primaria, la Dirección de Educación Primaria del IEPO contesta nuestra demanda diciendo que efectivamente no había habido clases durante ese periodo, del 1 al 15 de junio de 2015, pero se debía no a un paro, sino a la organización de un curso sobre metodologías globalizadoras de la educación que había tenido lugar justo en esos días y había asistido toda la plantilla docente y administrativa de la escuela. Los maestros vienen aquí a presentar una prueba para tratar de justificar el ausentismo. No, ¿sabes qué? Nosotros no asistimos a dar clases porque tomamos un curso. Me ofrecieron una prueba. Obviamente, yo tengo mucha experiencia y aquí los litigantes, en muchos casos, tratan de sorprender al juzgador. Era algo como muy burdo, de que no solamente estaban fabricando documentos para justificar faltas de los maestros y de las maestras, sino que además pretendían burlarse también del juzgado para hacerle creer que todos los maestros se encontraban en ese momento, en ese día y en horario de clases tomando un curso. A mí de entrada, para mí es una ofensa a mi inteligencia. Nosotros los vimos en los plantones, en los bloqueos, ver sus fotos, donde se toman una foto estando en el plantón, estando en el bloqueo. Los maestros que tienen alguna cartera política pueden no dar clases, no estar frente al grupo y de todos modos siguen cobrando. O sea, ellos mismos en sus redes sociales evidencian estas cosas. A nosotros nos consta que no estaban en un curso, ¿no? Y ampliamos la demanda porque esta era una violación extra. No solo no fueron a clases durante los días, sino que además ahora nos estaban mintiendo, exhibiendo documentos apócrifos que inventaban un curso que no sucedió. En una última mesa de trabajo de las que teníamos mensualmente, yo recuerdo que a la persona que iba responsable del IEPO, yo le pregunté sobre ese curso y dónde había sido. Lo primero que ellos me dijeron es que había sido en el IEPO. Después me dijeron que no había sido en las oficinas, que había sido en un salón de eventos. Yo pedí la dirección de ese salón de eventos y me dijeron que era en el Dionisius. Yo fui a preguntar, fui con la administradora del lugar y ella me dijo, mira, aquí no hemos tenido ningún evento. La constancia de este supuesto curso, es decir, los diplomas, venían firmados y sellados por las autoridades educativas estatales, por el director de educación primaria del IEPO en el estado de Oaxaca. Entonces, digamos que las habían fabricado justamente para exhibirlas como prueba dentro del juicio de amparo. Estas documentales que se presentaron son una evidencia clara de la corrupción y de los nexos y los vínculos que existen entre la sección 22, el sindicato de maestros, la coordinadora y las autoridades a nivel educativo, por lo menos a nivel local. Pero sobre todo constituyen pues esta prueba de corrupción, pero que además la presentan ante un juzgado federal. Yo decidí romper con la sección 22, separarme y ser fundadora también de la sección 59, porque ya no estaba de acuerdo con la lucha magisterial en la forma en la que se estaba llevando a cabo, en la forma en que los líderes negociaban y el beneficio era solo para ellos. Y todo lo que se estaba afectando a la educación y a los niños del Estado, todo el retraso que ellos estaban teniendo. Yo no fui a la universidad para decir, bueno, me voy a dedicar a ir a marchas y plantones. No, yo fui a la universidad para dar
¿sí? Mi servicio para ser docente, para enseñar y para aportar a la sociedad, para aportar a la educación. En marzo de 2018 viene la segunda sentencia del caso de Valeria y es una sentencia que concede el amparo para que se empiecen los procesos de separación de las y los maestros que faltaron a clases de manera injustificada del 1 al 15 de junio de 2015. Porque era una sentencia que no nada más concedía el amparo o nos daba la razón, sino de que además involucraba o señalaba que la Secretaría de Educación Pública a nivel federal tenía que cumplir o iniciar estos procedimientos por haber faltado a sus obligaciones de debida, digamos, diligencia de verificar por el cumplimiento del derecho y la garantía del derecho a la educación de las menores. Pero que además toma en cuenta el tema del curso y el juez lo que resuelve es que era evidente que esas constancias habían sido fabricadas y era una ofensa al Poder Judicial y todas las mentiras de la sección 22 y del Instituto Estatal de Educación Pública en Oaxaca tienen consecuencia. La sentencia dice: es pertinente destacar que aún en el supuesto de estimar que el curso de metodologías referido tuviera cierta urgencia, aún así no se justifica que todos los académicos lo tomaran en horas de labores, pues primero está el deber de cumplir con el objetivo para que fueron contratados, impartir clases, razón por la cual no debieron sacrificar el interés de los menores por un supuesto curso urgente. Aunado a ello, es evidente que las constancias relativas al curso Metodologías globalizadoras para el aprendizaje en la escuela primaria, generadas por las mismas autoridades del Instituto Estatal de Educación Pública en Oaxaca, atienden a una invención con el ánimo de justificar el ausentismo laboral que aquí se reclama, simulación que resulta una ofensa para la justicia federal y que no puede ser permitida. Que dos niñas se hayan expresado, ¿no? Defendiendo sus derechos a la educación, para mí como ciudadana, como mujer, pienso que es muy importante, de que sí podemos expresar y pedir y luchar por nuestros derechos. Y no sé si realmente podamos contra un monstruo, ¿no? Contra todo un sindicato, no sé hasta dónde, pero podemos expresarnos y ese ya es un paso. Esta situación me lleva a la reflexión de decir, bueno, es cierto, yo también como maestra tengo derechos y tengo derechos laborales, es cierto, sí los tenemos, pero ante todo soy maestra porque tengo alumnos quienes tienen un derecho a la educación y tengo que respetar ese derecho a la educación. Cuando nos dicen de la sentencia y que además la dan a favor, o sea, nosotros dijimos, movimos algo, hicimos algo. Pues creíamos que habíamos logrado mucho, ¿no? Que a lo mejor por lo menos no iban a cerrar las escuelas, que ya iba a haber clases seguidas todo el año. Para nosotros eso era un triunfo. Nos dicen, sí, tienes derecho a que tus maestros estén, a que te den los contenidos y que estén bien dados, pero no nos esperábamos lo que pasó después. Pudimos mover las cosas, pudimos cambiar algo, pero no sucedió. O sea, ganamos y no ganamos. Así quedó. Teníamos esa demanda, teníamos esa sentencia, nos dieron la razón, se dieron cuenta de lo burdo de la preparación de las pruebas y sin embargo se quedaron sin herramientas jurídicas o jurisdiccionales para que se cumpliera esa sentencia. Ya no hay un artículo que obliga a las autoridades a separar del cargo a las maestras y maestros que se ausenten injustificadamente. Entonces, tenemos sentencias favorables que se quedaron pues, en pedazos de papel. Me frustra y me hace sentir muy impotente. Muy impotente saber que no se hizo justicia. Sí valió la pena a nivel personal porque le enseñamos a nuestras hijas
que puedes lograr lo que quieres con esfuerzo. Entonces, pues sí funcionó. De algún modo fue un granito de arena y sí funcionó. En San Pablo ya no volvieron a cerrar la escuela. Han tenido clases continuas y maestros para esas clases. El haber hecho un cambio, me gusta la sensación, porque tengo a mi hermanito y sé que van a tener esas clases. Toda esta experiencia como familia nos hizo más fuertes y como personas también. Es muy valiente Valeria, es muy valiente Denise. Todos en conjunto, yo creo que nos dimos valor, nos dimos fuerza y enseñamos algo importante, ¿no? Eso creo. Quiero estudiar ciencias de la educación para demostrar de alguna forma que sí se puede dar clases y se puede dar clases bien, de buena forma, con buena técnica, si se quiere, y siempre estar ahí para sus alumnos, ¿no? Para que aprendan.